Buenas tardes. Somos el equipo conformado por Javier Iván Rodríguez, Oscar Montelongo, Melissa Guadalupe Ramos, Edgar Martínez, Eric Mauricio Alcalá. Presentaremos la evidencia 4 para la unidad de aprendizaje de simulación de procesos, análisis de sensibilidad de producción de etilbenceno. Este es nuestro índice con el contenido que se verá a continuación. Y como introducción tenemos que el etilbenceno fue producido por primera vez a escala comercial en Alemania y Estados Unidos en 1930. La industria de etilbenceno estireno se mantuvo realmente insignificante hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando la demanda de caucho estireno butadieno impulsó las mejoras tecnológicas en el sector y propició una enorme expansión en la capacidad de producción de etilbenceno y estireno. La producción de etilbenceno es un proceso químico industrial utilizado para obtener este compuesto, que es un precursor esencial en la producción de estireno. El estireno, a su vez, se utiliza para fabricar plásticos, resinas, cauchos sintéticos y otros materiales. La producción del etilbenceno se realiza principalmente mediante el proceso de alquilación del benceno con etileno. En primera parte es la alquilación catalítica, donde el etilbenceno se produce a partir de la reacción de benceno con etileno. Esta reacción ocurre en presencia de un catalizador ácido, generalmente una zeolita o ácido fosfórico, a temperaturas de aproximadamente 300 a 400 grados Celsius y presiones de 10 a 30 atmósferas. La alquilación produce etilbenceno como el producto principal, aunque también pueden formarse subproductos como el dietilbenceno. Por otra parte, la separación y purificación. Tras la reacción, el etilbenceno se separa de otros componentes durante destilación. Se eliminan subproductos y se recuperan los reactivos no convertidos para reciclarlos en el proceso. Alguna función del etilbenceno, en términos generales, de la reacción del benceno con etileno es la siguiente, donde el benceno reacciona con el etileno produciendo etilbenceno, así como el exceso de etileno restante reacciona con el etilbenceno de la siguiente manera, produciendo dietilbenceno. A su vez, el dietilbenceno reacciona con el benceno creando etilbenceno. Y dentro de esto, el tolueno reacciona con el etileno para formar etilbenceno y propileno. Y se muestra un diagrama de producción de etilbenceno. Vamos a explicar lo que se tomó en consideración para hacer la metodología para la torre de destilación y así obtener pues lo que es el diagrama de McKinsey y pues los resultados de dicho análisis. Bueno, como les mencioné, utilizamos el método de McKinsey con un enfoque gráfico ampliamente utilizado para el diseño y análisis del sistema de destilación binaria. Este método nos va a permitir determinar el número de etapas de equilibrio necesarias para lograr la separación deseada entre componentes de una mezcla líquida. Bueno, a través de este método nosotros construimos lo que es, bueno, y mediante el código que realizamos en MATLAB, nosotros construimos lo que son las curvas de equilibrio y operación en el diagrama de concentración versus fracción molar. Esta metodología, pues sabemos que es la adecuada para el caso estudiado, ya que proporciona una representación visual y simplificada del proceso de destilación y así pues, nos facilita la identificación de los puntos de entrada y salida. Para este caso se realizó una torre de destilación del proceso identificada como T-302 con las condiciones de corriente entrada a una temperatura de 128.8 Celsius, una presión en kilopascales de 10.1325, un flujo molar de 912.8 kilomol por hora y pues sus componentes, sus respectivas composiciones de flujo molar de etilbenceno y dietilbenceno. Bueno, en este caso, nosotros en nuestro código, como pueden observar, las variables, mejor dicho, los parámetros que se van a ir modificando de realizar dicho análisis de sensibilidad, pues puede ser la alimentación, la composición la fracción molar de la alimentación, la volatilidad relativa, la calidad de alimentación, la composición
de componente ligero en el destilado, la composición del componente ligero en el fondo y la relación de reflujo actual entre reflujo mínimo. Nosotros primero lo que hicimos fue el cálculo de la curva de equilibrio con dicha ecuación que pueden ver en pantalla y pues también señalamos lo que son las líneas de composición del destilado, fondos de alimentación de dicho gráfico, que el gráfico para tener una mayor visualización es este. Y bueno, después lo que calculamos nosotros fue el punto pinch, que nosotros sabemos que dicho punto es la unión de cálculo de operaciones mínimas de la línea de operación superior y la curva de equilibrio. Entonces, pues, este representa las condiciones mínimas de operación en la columna y pues se utilizaron las ecuaciones dadas por el método de Mackey para dicho punto. Nosotros, pues, tomaremos en cuenta que la línea de operación depende del reflujo y la línea inferior de fondos y pues ambas tienen una pendiente, la cual está representada por la siguiente ecuación para cada uno de los casos. Haciendo dicha relación de pendientes, podemos saber que, pues, el reflujo mínimo, mejor dicho, la relación de reflujo, eh, permite que ocurra la separación deseada. Entonces, a este valor mínimo teórico, pues podemos lograr saber el número de etapas necesarias para lograr la separación. Entonces, también en el caso de S mínima, que es el límite inferior de la relación de reflujo, permite realizar la separación o permite saber y analizar la separación deseada. Y pues es una referencia fundamental en el diseño de la columna de destilación mediante este método de Mackey, dada por esta fórmula. Para el caso del cálculo de reflujo mínimo, nosotros, como pueden observar también en nuestro código, pues lo hicimos mediante, sabiendo que anteriormente mencionamos que conociendo la pendiente de dicha ecuación, se realiza el despeje para obtener el valor de reflujo mínimo en la torre de destilación y también de S mínima. Bueno, para el cálculo de reflujo, de la relación de reflujo actual, pues lo único que se hace es multiplicar la relación de reflujo mínimo por el reflujo mínimo. Y bueno, lo siguiente sería el cálculo de punto de intersección de las líneas de operación, que están dadas por estas ecuaciones del método de Mackey. Y enseguida de esto, pues solamente se le indica el código que trace las líneas de rectificación y de operación. Bueno, para el cálculo de la relación de ebullición actual, pues se hace mediante también la metodología de Mackey y sus fórmulas dadas, ya establecidas. Y lo que es para la línea Q, bueno, esta pues representa la condición de alimentación y se extiende desde Z hasta el punto de intersección XY y Y. En el código, como pueden observar, nosotros introducimos lo que es la condicional while. Entonces, pues este indica que la composición de etapa anterior a la cual se está trabajando, en la actual se realizará la solución de la siguiente etapa de rectificación. Y así, bueno, mediante estas fórmulas y para contabilizar las etapas de línea de rectificación se implementó la condición if. Entonces también como pueden observar, lo que, lo que añadimos fue el código condicional, perdón, para el cálculo de etapas en la línea de agotamiento, que está también ya por una fórmula establecida por el método de Mackey. Y bueno, aquí lo que nos va a hacer nuestro código es pues obviamente eh, correr lo que es el código y esta parte que ustedes ven de debajo del código pues es solamente la gráfica, el cual pues como resultado da la gráfica que les había mostrado anteriormente, da una relación de reflujo mínimo de 1.586, una relación de reflujo de 2.0379, un total de 33 en el número de etapas de equilibrio y pues la alimentación sucede en la etapa 17. Las consideraciones que nosotros hicimos para el análisis de sensibilidad no fue cambiar todos los parámetros de diseño, sino solamente cambiar la relación de reflujo, que pues sabemos que un reflujo más alto mejora la pureza del destilado, pero también aumenta el consumo energético y pues se necesita mayor recirculación. En el caso también
de la volatilidad relativa. Esta pues depende de la temperatura. Entonces, pues es una medida para poder observar que, y evaluar también cómo responde la columna a variaciones de mezcla de entrada o a cambios en las condiciones de operación que obviamente pues afectan la volatilidad. Y por último, lo que decidimos pues cambiar para hacer este análisis de sensibilidad, que lo van a poder ver en los resultados y instrucciones, fue la composición de destilado y fondos. Y aquí lo que hicimos fue cambiar las concentraciones objetivo en el destilado y fondos, que pues obviamente va a afectar directamente el grado de separación necesario. Y pues así nos va a permitir evaluar la sensibilidad en este aspecto, que ayuda a determinar el punto óptimo en el que se logra un balance entre pureza y costo. Y esta fue nuestra metodología para poder calcular los datos necesarios para el análisis de la torre de destilación mediante el método de Mackey-Thiel para la producción de etilbenceno. Ahora explicaré la metodología utilizada para el reactor de lecho empacado. En este caso, bueno, se analiza un reactor de lecho empacado del proceso, en donde a continuación, bueno, voy a compartir la pantalla para que se vea un poco más de lo que estoy hablando, en donde, bueno, se puede observar aquí en el diagrama identificado como el R301, que prácticamente viene siendo en donde, bueno, se tienen todas las condiciones iniciales, que son la temperatura, la presión, el flujo molar total, los componentes del flujo molar, que son el etileno, etano, propileno, benceno, tolueno, etilbenceno y 1,4 dimetilbenceno. Asimismo, sus características, en este caso, bueno, es un reactor de lecho compacto de acero inoxidable 316, catalizador de tamiz molecular ZCM5, un volumen de 20 metros cúbicos, 11 metros de largo, 1.72 metros de diámetro, una presión máxima de 2.200 kilopascales y una temperatura máxima permitida de catalizador de 600 grados centígrados. Ahora, para el análisis de sensibilidad, vamos a calcular la conversión cada vez que cambia el flujo molar de entrada de etileno, ya que pues, se espera tener una mayor conversión a mayor peso de catalizador. Prácticamente eso es lo que estamos buscando y por eso es que vamos a realizar el análisis con diferentes variables. Bueno, para realizar esto, primero considerar que el reactor es isotérmico y solo se lleva a cabo la reacción principal y solo participa el benceno y el etileno en la corriente de entrada. Esto, bueno, con el fin de trabajar para la conversión. En donde, bueno, se tiene aquí la ecuación de diseño del reactor de lecho empacado en términos de flujo molar, como se puede observar aquí. Asimismo, vamos a trabajar en términos de conversión. Bueno, es multiplicado el flujo molar de entrada por el diferencial de X, el diferencial de W. Bueno, en el libro que nos basamos, en donde el proceso estudiado, nos da la ecuación general de velocidad de reacción prácticamente. Asimismo, bueno, estas condiciones y nuestro reactivo limitante pues es el etileno, por lo que los cálculos se realizarán con respecto a este. La rapidez de reacción queda de la siguiente manera, como se puede observar en la pantalla. Asimismo, las diferentes ecuaciones como la del gas ideal para el cálculo de concentración inicial, también la ecuación de la fracción parcial del flujo molar, la ecuación del coeficiente de expansión, la rapidez de reacción, bueno, debe estar en términos de reactivo limitante, por eso estas dos ecuaciones. Y como en este caso los reactivos están en estado gaseoso, hay que considerar el coeficiente de expansión. Por lo tanto, las ecuaciones, bueno, se considera este coeficiente, así adaptándolas. Pues bueno, aplicándolas ya a la ecuación de la rapidez de reacción queda así, con las concentraciones y considerando el coeficiente de expansión. Pues bueno, ahora pasando a los resultados de nuestra análisis de sensibilidad del reactor de lecho, obtenemos que, primero que nada, bueno, como comenté antes, se consideró el cambiar el flujo molar de entrada a, pues bueno, este es de 27.90, bueno, sí, es kilomol por hora, esto del etileno. Entonces, al realizarlo con el código de Scilab, bueno, pues se cambió este flujo molar y se graficó, bueno, se plasmaron los resultados en la tabla para ver qué tanto cambiaba. Si bajábamos ese flujo molar o lo subíamos, entonces posteriormente se plasmaron todos los resultados en una tabla para observar qué tanto es lo que cambia y si sube la conversión, que es lo que estamos buscando, o si baja prácticamente. En donde, bueno, aquí podemos observar que nuestro flujo molar de entrada, bueno, la condición original es de 27.9 y se obtuvo una conversión de 0.79. Al nosotros subir el flujo molar de entrada de etileno, observamos que la conversión bajaba, por lo que al subirlo a 32.9, bueno, bajó a 0.78. Al subirlo un poco más a 37.9, bajó a 0.7695. Entonces, al bajar este flujo molar, en este caso nosotros lo bajamos a 17.9 kilomol sobre hora, la conversión subió un poco más. Bueno, de 0.79 pasó a 0.81, como se puede observar en esta gráfica, en donde la línea
que está más cercana a la conversión de 0.8, pues es con un flujo molar de entrada de 17.9 de etileno. Bueno, ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, prácticamente, como se observa, mientras menos flujo sea de etileno, más conversión se obtiene. Y esto se ve que la producción de etiloenceno, un exceso de etileno, favorece reacciones secundarias no deseadas, como por ejemplo la formación de polietiloenceno o alguna otro compuesto. Entonces, al reducir nosotros este flujo, disminuye la posibilidad de que ocurran, bueno, pues estas reacciones y permite que la conversión aumente. Esto, bueno, también, según el principio de Le Chatelier, al reducir la concentración del reactivo en este caso, el sistema tiende a compensarlo, desplazando, bueno, el equilibrio hacia la derecha y así favorece la producción de etilo-benceno. Es por eso que al bajar el flujo molar de entrada se obtiene una mayor conversión. Pues bueno, aquí se puede observar, bueno, voy a abrir un poco la gráfica en donde, bueno, se corrió el código, donde aquí está el peso del catalizador y la conversión, bueno, esta conversión es para, según yo, si no mal no recuerdo, para 37.9. Entonces, se obtiene así, prácticamente se graficaron los 5 puntos analizados y pues bueno, eso fue lo que sucedió con la producción, bueno, el análisis de sensibilidad cambiando el flujo molar de entrada del etileno. El siguiente análisis de sensibilidad que se va a realizar, pues, es de que cómo la conversión va a ir cambiando cada vez que se modifique la temperatura. Y nosotros hicimos esto debido a que en teoría la temperatura es un factor muy importante para la conversión. Y bueno, aquí tenemos una pequeña tabla con 3 columnas de temperatura, de conversión y peso del catalizador. Y el primer resultado que obtuvimos, que al tener una temperatura de 656 grados Kelvin y un peso del catalizador de 100.000 kilogramos, pues obtenemos una conversión de 0.8. Y luego, si nosotros aumentamos la temperatura a 856 grados Kelvin y con un peso del catalizador de 3.110 kilogramos, pues obtuvimos una conversión de 0.8. Aquí tuvimos que reducir pues el peso del catalizador debido a que a esta temperatura de 856, pues obteníamos una conversión de 1 a un peso del catalizador de 5.000. Entonces, para hacer una comparación con una conversión de 0.8, pues nos vimos la necesidad de disminuir el peso del catalizador a 3.110 kilogramos. Luego, nosotros al disminuir la temperatura a 345 grados Kelvin y un peso del catalizador de 100.000 kilogramos, pues obtenemos una conversión muy pequeña que podemos ver aquí, que es de 0.000025. Y pues aquí tenemos la gráfica, que son los mismos resultados que tenemos acá arriba en la tabla. Y pues aquí lo que podremos discutir es de que pues en efecto la temperatura es un factor muy importante para la conversión. Y esto es debido a que afecta la energía de activación y en la constante de velocidad de una reacción química. Esto es debido a que la constante pues va a aumentar exponencialmente si la temperatura se aumenta. Y esto significa que a mayor temperatura pues más rápida será la reacción. Bueno, para los resultados y discusiones en el caso de la columna de destilación, se realizó el análisis para la columna T302 del diagrama, el cual se realizó mediante MATLAB para la obtención del gráfico de McCabe, para la obtención de los reflujos mínimos y actuales y algunos otros parámetros que veremos más adelante. Primero resolvimos el caso con los datos de equilibrio. Estos se generaron usando el concepto de la volatilidad relativa y ya con estos datos se utilizó el código de MATLAB para encontrar las composiciones, el número de etapas y el gráfico. Estos fueron los datos de equilibrio que utilizamos. La relación del reflujo mínimo para el primer caso fue de 1.3586. El reflujo actual que se obtuvo fue de 2.03. El número de etapas de equilibrio 33. La etapa de alimentación en la etapa 17. También tuvimos lo que fue el diagrama de McCabe. Eh, y bueno, para el análisis de sensibilidad, ya teniendo el primer caso resuelto, modificamos algunas variables para ver el comportamiento de la columna. Para el primer caso lo que hicimos fue variar la relación de reflujo, lo cual, pues como vemos, hizo variar las etapas y el reflujo real. Esto lo representamos graficando lo que es el cambio de la relación del reflujo con las etapas en el siguiente gráfico, es este. Y bueno, como podemos ver en el gráfico, lo más notable de aquí es que al aumentar el reflujo, la eficiencia de la separación aumenta, dándonos menos etapas. Por eso vemos que al aumentar el reflujo, pues las etapas van disminuyendo. Y bueno, en este caso se podría decir que esto se puede traducir en ahorro de energía. Eh, Esto también lo podemos observar en el siguiente gráfico, que es en el que hicimos incluyendo todas las variables calculadas, pero en relación también del reflujo y de las etapas. Aquí como podemos ver, pues no hay una diferencia muy grande en lo que es el reflujo mínimo y el real, y como dije anteriormente, esto lo podemos traducir como que un ahorro de energía, ya que se está trabajando en las condiciones mínimas. Bueno, para el caso
Para el caso siguiente, lo que hicimos variar fue la volatilidad relativa de la mezcla, realizando un cambio en la temperatura. Y con estos cambios se realizaron dos gráficos también. El primero, que es el que está a continuación, eh, vamos viendo cómo el cambio de las etapas de equilibrio y variando también la volatilidad relativa, podemos observar que al aumentar esta volatilidad permitimos que la separación sea más sencilla, por lo cual las etapas van disminuyendo y se hace mucho más eficiente la separación. Para el siguiente gráfico, eh, que es el análisis de sensibilidad cuando la temperatura va cambiando en todas las variables que calculamos anteriormente, podemos ver aquí que la volatilidad relativa también disminuye a medida que aumentamos la temperatura. Esto es una variable pues importante, ya que como podemos ver, un cambio en la temperatura pues sí aumenta, bueno, sí cambia realmente muchos parámetros calculados, como lo vimos en los resultados de aquí, del principio, por lo que es un factor importante a tener en cuenta. Para el tercer caso y último que realizamos fue modificando la calidad del destilado contra el reflujo. Aquí, en lugar de tener una calidad muy alta como al principio, que era de 0.999, variamos un poco la calidad, bajándola un poco, para ver qué efectos tenía. Y pues como podemos ver, sí hubo algunos efectos, con lo cual construimos esta gráfica, que es la calidad del destilado en relación al reflujo. Y pues como podemos ver, a mayor reflujo, la calidad del destilado incrementa. Y pues esto tiene sentido, ya que un mayor reflujo implica que más vapor es recirculado en la columna, lo cual pues viene permitiendo una mejor separación. Como conclusión, tenemos que el análisis de sensibilidad constituye una herramienta básica en la evaluación de proyectos y toma de decisiones, ya que pone de manifiesto de qué manera las variaciones son más importantes y afectan el resultado de un modelo o de un proyecto. Este proceso de análisis permite establecer las variables más críticas y el nivel de riesgo vinculado a los parámetros en relación con costos, ingresos, tipos de interés u otros parámetros relevantes. Este tipo de análisis puede resultar útil para realizar el planeamiento de medidas para mitigar la incertidumbre y para el proceso de toma de decisiones bajo condiciones de riesgo. En efecto, al conocer cómo el proyecto es sensible a cada situación, los responsables podrán establecer medidas de los planes de acción y prever el impacto que pueda tener una variación de los factores críticos y la forma en la que se puede gestionar las decisiones de acuerdo con los resultados esperados y los límites de tolerancia al riesgo de la propia organización. Es decir, el análisis de sensibilidad da una representación más completa y sólida al enfrentarse a una incertidumbre y para la viabilidad de los proyectos. A continuación, nuestras bibliografías y nuestros anexos.